Bueno, canal, como cada viernes les traigo un nuevo reto. Este reto que les traigo ahora me lo puso Apple hace 3 años. Gracias al NDA que ya se me liberó, puedo compartírselos. En aquella ocasión estaba participando para una posición en el proyecto de Maps. Era para poder modificar el mapa directo de Apple. Y una de las cosas que ellos hacen en su día a día es modificar bits. Este reto era encontrar el siguiente número positivo que tuviera la misma cuenta de unos que un número dado y el mismo número de ceros. Es decir, por ejemplo, el número 10 tiene 2 unos y 2 ceros. Su siguiente número con el mismo número de unos y ceros mayor es el 12 y el siguiente número menor con el mismo número de unos y ceros es el 9. Para este problema lo vamos a ver de una manera visual. Y para este problema he tomado este número de 8 bits. Ignoran este último 0, que sería primero estas 7 posiciones. Y recordemos que el número importante que tenemos que cambiar para poder hacerlo mayor sería ese 0 que está seleccionado. ¿Y cómo obtenemos ese 0 sin ir a contar arcaicamente en un arreglo de bits cuántos unos y cuántos ceros tiene? Bueno, sabemos que del lado derecho después de ese 0 tenemos 2 ceros y 2 unos. De esa manera esa sumatoria nos da la posición número 4. Si lo vemos desde una manera de un arreglo, recordemos que el primer 0 es la posición 0, el segundo la posición 1, el primer 1 está en la posición 2, el segundo 1 está en la posición 3 y el 0 que tenemos seleccionado está en la posición 4, que corresponde correctamente al número que nosotros queremos modificar. Una vez que nosotros tenemos esa posición, lo primero que tenemos que hacer es poner un 1 en esa posición, porque lo que vamos a hacer es que vamos a prender ese bit y vamos a limpiar todo lo que está después de ese bit del lado derecho. Si nosotros creamos una máscara con una variable a, como lo vemos aquí, nos arroja la máscara que tenemos de color morado. ¿Qué pasaría con los bits que tenemos del lado izquierdo? Pues también serían 0. Solamente pone un 1 en ese bit que hemos indicado. Una vez que nosotros tenemos ese 1, lo que vamos a hacer es que queremos limpiar lo que ya está después de ese bit. Bien, para poder limpiar eso, vamos a cambiar a 1 esos bits que están después de ese 1, convirtiendo otra vez en 0 esa posición. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo una resta a ese 1. Si ustedes aún no dominan la resta de binarios, recordemos que como le vas a quitar 1 a ese número de bits, todos los números del lado izquierdo le van pidiendo 1 al del, o más bien todos los números del lado derecho le van pidiendo 1 al lado izquierdo hasta llegar a un 1. De esa manera se transforman en 1 y tu número 1 queda como 0. Ya teniendo nuestra máscara y sabiendo qué números vamos a limpiar, vamos a aplicar una máscara invertida negando todos los números. Ahora sí contemplamos todas las 8 posiciones. Empezando del lado derecho al lado izquierdo, tenemos 1, 1. En donde queremos hacer el toggle y donde queremos limpiar tenemos los ceros. Así, teniendo esta máscara ya hecha, vamos a limpiar esos números que están bailando con un AND, que recordemos que para poder limpiar una sección hacemos un AND, y así ya tenemos en color verde correctamente parte de nuestro arreglo binario para poder insertar solo las posiciones o las cuentas de 1 que teníamos después de ese bit y las cuentas de 0. Recordemos que del lado derecho después de ese bit teníamos 2 unos y 2 ceros. Entonces nuestro siguiente paso es recordar cuántos bits teníamos de 1 y cuántos bits teníamos de 0. Teníamos 0 para ambos. Pero para poder calcular el número más grande tenemos que cambiar un 0 a un 1 y conservar los demás ceros. Entonces sabíamos que teníamos 2 unos del lado derecho, le restamos 1. Nos queda realmente la posición 1, como bien está en la parte de hasta arriba, restándole 1, se mueve a la posición 0 y teniendo esta máscara vamos a poderle aplicar con un OR. Aquí solamente les hago recordar que los números que están bailando o que están girando es lo que teníamos que limpiar y contar. Vemos que tenemos dos números rojos que son 1 y dos números negros que son los ceros. Entonces si teníamos 2 menos 1, pues nos da la posición 1, está de manera correcta, y le restamos otro 1
para poderlo cambiar y nos da el OR. Así, al momento de hacer un OR, hemos cambiado el bit que nosotros queríamos, que era el que está girando, y le agregamos la cuenta de unos -1 a ese problema. Está un poco truculento porque son pequeños pasos de bits. Es fácil confundirse en estos aspectos porque le vas restando 1 a la posición. Tienes que tener en cuenta que si tenías 2 bits y le restas 1, te da la posición 1, menos otro 1 te da la posición 0, entonces vas haciendo un corrimiento. Ahora, ¿cómo aplicaríamos esto en código? Para este problema, para no poderlo escribir paso a paso, ya lo tengo hecho. Lo primero que tenemos que verificar es que mi número que me han dado es positivo. Eso quiere decir que no puede ser 0, tiene que ser mayor a 0. Activamos un par de contadores para 0 y 1 para contar cuántos ceros tenemos del lado derecho y cuántos unos tenemos del lado derecho. Utilizamos una variable temporal porque vamos a modificar y vamos a recorrer hacia la derecha mi número que nos acaban de dar, y lo primero que tenemos que verificar es cuántos ceros tenemos. Recordemos que el AND de 0 y 1 da 0, por lo tanto si es igual a 0 contamos 1 para la cuenta de ceros y movemos o recorremos el arreglo de bits hacia la derecha para hacerlo más chico, y después nos vamos con la cuenta de unos y es lo mismo que hace. Probablemente ya recorrió todo nuestro arreglo de bits y ya nos contó cuántos ceros y unos teníamos. Para esta posición sabemos que son 2 ceros y 2 unos, nos da un total de 4. Si nuestra posición es mayor a 32 o 0, pues realmente no tenemos que cambiarle absolutamente nada. Esto es porque se sale de los límites o está fuera de los bounds, si ustedes lo quieren explicar en inglés. Y una vez que nosotros tenemos esa posición, vamos a ir a ponerle un 1 a esa posición. Es lo que va a hacer esta pequeña parte. Va a aplicar un OR para poder prender ese bit. Recordemos que no lo vamos a limpiar, lo vamos a prender en la posición 4. En todo nuestro número nos va a arrojar nuestro número completo con un 1 de más. Una vez que nosotros tenemos ese 1 de más, lo que tenemos que hacer es que tenemos que limpiar todo lo que está después de ese número del lado derecho. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vamos a ir de nuevo a la posición en la que estábamos, le vamos a restar 1. Esto recordemos que va a convertir la posición 4, que era un 1, lo va a convertir en 0, todo lo demás lo va a convertir en 1, y al momento de negarlo va a poner de nuevo en 1 todo lo que teníamos en 0 y en 0 todo lo que teníamos en 1. De esa manera vamos a limpiar del lado derecho sin afectar la posición de 1 que teníamos porque ya lo hemos puesto en 1. Y después vamos a insertar la cuenta de unos que teníamos del lado derecho. Recordemos que para nuestro ejemplo eran 2. Entonces nuestra cuenta de 2 menos 1 nos va a dar la posición 1. Vamos a recorrer de nuevo a 1 a esa posición. Le vamos a restar 1 para que nos dé la posición 0 y le vamos a hacer un OR. De esa manera vamos a ver si es cierto que esa respuesta es la correcta, y podemos ver que aquí vamos a retornar por el momento -1. Aquí podemos ver que efectivamente lo hizo. El siguiente número mayor era 12, entonces esta parte está correcto. Si lo quieren volver a verificar, nosotros tenemos 2 unos y 2 ceros. Entonces va a ir a checar primero cuántos ceros y unos tenemos. Va a dar la posición número 4. Recordemos que 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. Y tenemos el número 4 en binario. Aquí no incluye todos los bits, solo incluye los bits que estén aquí en chiquito. Entonces va a poner un 1 más y vamos a limpiar todo lo que está del lado derecho sin contar el 1 y lo va a poner acá. Está un poco truculento, sí, porque tienes que contar los 8 bits. Aquí yo solo les estoy desplegando los primeros 4, no estoy desplegando los 8 que se modifican o los 32, solo la respuesta. Y vámonos a ver cómo sería el poder hacer el siguiente número menor, que sería 9. Para este número también voy a ocupar el problema o el ejemplo que tenía anteriormente. Si lo queremos ver como si fuera 10, este sería 1, 0, 1 y todos los demás serían 0. No hay ningún problema por eso. Y ahora, para encontrar el número más pequeño, vamos a ver cuántos ceros tiene del lado derecho. En este caso tiene 2. ¿Y cuántos unos tiene del lado derecho primero? Pues no tiene ninguno. Sabiendo esto, vamos a hacer lo que antiguamente vimos. Vamos a sumar cuántos unos tenía, que eran 0, más cuántos ceros tenía, era 2. Vamos a irnos directamente a la posición 2, que es donde está mi 1.
Una vez que nosotros tenemos esa posición, vamos a negar para poder limpiar todo lo que está después de ese 1. Una vez que hemos hecho esa limpieza, vamos a aplicar un AND. Así todo lo que estaba después del primer 1 del lado izquierdo que está tintineando se ha limpiado y podemos insertar nuestra cuenta de unos y nuestra cuenta de ceros a ese número de bits o a ese arreglo de bits. Teniendo en cuenta eso, vamos a sumar 1 a nuestra cuenta de ceros y le vamos a restar 1. Recordemos que eran 2 ceros más 1, o más bien aquí sería primero la cuenta de unos y luego la cuenta de ceros, va a ser al revés. Recordemos que teníamos 0 unos más 1 nos da 1, que sería la primera línea. Después le vamos a volver a restar 1, que sería la segunda línea. Esa resta nos va a dar el número de hasta abajo. Y aquí solamente les vengo a recordar cuántos ceros había. Aquí está en azul los ceros. Una vez que nosotros le restamos 1 a esa cuenta, nos va a dar la posición de abajo que está en rojo. Y teniendo la posición de abajo que está en rojo, le hacemos un OR y obtenemos nuestro resultado. ¿Cómo es eso en código? Bueno, igual para este problema ya lo tengo resuelto. Volvemos a checar que este número no sea 0. En el dado caso de ser 0, revolvemos menos 1. Eso no está implícito, es un edge case que es bueno contemplarlo, pero puede regresar menos 1 o tal vez regresar el mismo número, no hay ningún problema. Hacemos nuestra cuenta de ceros y unos y una variable temporal para nuestro número. A diferencia de encontrar el número más grande, vamos a empezar por nuestra cuenta de unos en nuestro número más pequeño. Si el momento de recorrer ese número hacia la derecha ya no tenemos ningún bit, retornamos menos 1 y después nos vamos con la cuenta de ceros. Al igual que en el número más grande, sumamos nuestras posiciones. Una vez que nosotros tengamos nuestras posiciones, vamos a negar el poner esa posición y vamos a hacer un AND para limpiar todo lo que está después de esa posición. Y vamos a volver a aplicar un AND para limpiar y hacer el toggle o el cambio de ese bit que queremos nosotros en la posición. Recordemos que si es 4 se va a mover hasta la posición 4, lo va a negar, va a restarle menos 1 y luego lo va a negar dejando 1 y después aquí en esta parte insertamos en la posición correcta los unos y los ceros. De esta manera nos da 9 y así hemos terminado nuestro ejercicio. Este ejercicio estaba propuesto para 45 minutos. Algunos pueden verlo trivial porque son 2 problemas en uno, pero a ellos les da una clara evidencia de cómo manejas los bits si tienes conocimiento de cómo hacer esta manipulación de bits, ya que es su día a día, y si puedes explicarlo de una manera clara y concisa y pues que tu código claro y conciso te arroje la respuesta correcta. Está un poco trivial. En aquel entonces yo lo pude resolver de manera hablada, no de manera en código, porque como podemos ver son muchos pedacitos o muchos steps chiquitos que se tienen que contemplar. La cuenta de ceros y unos creo que es lo más sencillo. Yo creo que todo lo importante está en estas 4 líneas, donde esas 4 líneas te van a dar la respuesta. Es difícil el estarle restando 1, tener contemplado que se va a tener que mover y quitar. Todo esto se logra gracias a la práctica. Este problema estaba en el libro de Cracking the Code Interview. No es muy explícito ni muy bueno su explicación. Yo lo tuve que hacer a mano y después en código para poder encontrar la respuesta. Si ustedes tienen un mejor método de cómo encontrar esta respuesta sería excelente, pero pues esta es una manipulación de bits y por supuesto el conocimiento de tablas de verdad. Y si tienes la clara noción que para poder limpiar un bit se utiliza AND, la clara noción de que para poder prender un bit es un OR, y pues si quieres hacer una magia de un toggle o estar cambiando evidentemente un bit, se hace un XOR, pero pues eso ya los dejo a su criterio. Si tienen algún otro problema que les hayan dejado a ustedes de bits, sería grandioso que me lo mostraran, pero pues este es el problema que me pusieron en aquel entonces.